Cordial saludos para todos. Mi nombre es José David Sierra Ricardo, estudiante de la especialización tecnológica en automatización industrial de la Universidad Manuel Beltrán. En esta oportunidad vengo a socializar la actividad 2, automatismos cableados generalizados, de la asignatura lógica cableada. Descripción del proceso. Cuando se presiona el pulsador de inicio P1, se desplaza la tapa inferior mediante un cilindro A y el material de la tolva cae sobre el contenedor 1. Cuando el cilindro A llega a su posición final de apertura, retorna inmediatamente para evitar que el contenedor 1 se rebase. Una vez llenado el contenedor 1, el cilindro B provoca la traslación del zócalo para posicionar el contenedor 2 debajo de la tolva. Luego el proceso de apertura y cierre de la tapa se reitera para llenar el contenedor 2. Por último, el cilindro B retorna a su posición de reposo para que se retiren manualmente los contenedores. Bueno, aquí vemos la descripción gráfica del proceso. Tenemos la tolva, cilindro A, cilindro B, que hace mover el zócalo para que se desplace el contenedor 1 y poder llenar así el contenedor 2. Tenemos el circuito electroneumático que está conformado por cilindros de simple efecto con retorno por muelle, tanto el A como el B, sus sensores o finales de carrera. Tenemos la electroválvula 3.2 con retorno por muelle, tanto en A como B. Aquí vemos lo que es el diagrama de fase, donde se interpretan los movimientos de los cilindros, en este caso para el cilindro A y el cilindro B, anteriormente. Entonces, como secuencia tenemos que A más, A menos, inmediatamente sale B más. Esta línea nos representa como una retención, mientras que el cilindro A presenta el movimiento nuevamente de A más a menos, para posteriormente así regresar a B menos. Bueno, como metodología de trabajo para realizar el circuito tenemos las siguientes tablas. Viene siendo como la tabla de ecuaciones y la tabla de movimiento. En la tabla de las ecuaciones tenemos la discriminación de la ecuación del movimiento que realiza nuestro proceso. En este caso sería A más, A menos, B más, A menos, la temporización y B menos posteriormente. Entonces, para el tema de facilidad dividimos la ecuación en varios grupos, ¿sí? Según los criterios de que no debe presentarse una letra, o es decir, dos movimientos repetitivos en un solo grupo, ¿ya? Entonces, discriminamos los grupos como 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Bajo la condición de que no se puede repetir la misma letra. En cuanto a los sensores, esta se llena con los sensores que corresponden a cada movimiento, ¿sí? Entonces, en el caso de A más, tenemos S2, A menos S1, B más S4 y así para el resto de movimientos. En cuanto al set o la activación, tenemos que para el grupo 1 se activa mediante el pulsador 1 y el sensor S3. Para la activación del grupo 2, la activa el grupo 1 y por el sensor 2. Para la activación del grupo 3 se activa mediante el grupo 2 por el S4, sensor S4. Y para la activación del grupo 4 la hacemos mediante el grupo 3 por S2. Lo que es el reset o la desconexión para el grupo 1 la realiza el grupo 2, la desconexión del grupo 2 la realiza el grupo 3, la desconexión del grupo 4 la realiza el grupo 3, perdón, la realiza el grupo 4 y la del 4 la realiza el 1. En cuanto a la retención, tenemos que esa es actuada por el mismo grupo. Entonces, para el grupo 1, la retención la hacemos con el grupo 1, sin contacto normalmente abierto del grupo 1, de relé del grupo 1. ¿Ya? Y así. Bueno, para la tabla de movimientos, tenemos que está conformada por movimiento, grupo, posición en el grupo, repetición y la ecuación que gobierna el movimiento, ¿sí? Para el caso de A más, vemos que se repite en el grupo 1 y en el grupo 3, es decir, 1 y 3, ¿sí? Entonces, para lo que es la parte de la posición, vemos que encabezan el grupo
en ambos, es decir, son de posición 1. Tema de la repetición, sí, 1 y 1 serían 2 veces. Para el caso de A-, vemos que se presenta en el grupo 2 y en el grupo 4. El grupo 2 y grupo 4, sí, ambos encabezan grupo, por lo tanto son de posición 1. Para el caso de B+, vemos que se presenta en el grupo 2, ¿sí? Grupo 2. Y ya no es de posición 1, sino posición 2, está de segunda en el grupo. ¿Okay? Para el B-, presente en el grupo 4, ¿sí? Aquí, y es de posición tercera. ¿Ok? Sí, como le dije, en cuanto al tema de las repeticiones, sí, vemos las veces que se repiten el movimiento y las anotamos, es decir, en este caso son 2, 2, acá es 1, 1 y 1, así. Bueno, para lo que es la ecuación que rige el movimiento, tenemos dos condiciones. Una que es cuando es de grupo 1 y la otra es cuando no es de grupo 1. Cuando es de grupo 1, se interactúa bajo la condición OR o O, ¿sí? Que viene siendo la suma. Que en este caso, para el caso de A+, tenemos que se presenta sea en el grupo 1 o el grupo 3. Entonces, la ecuación es 1 o 3. ¿Ok? El caso de A-, tenemos igualmente presente en el grupo 2 y grupo 4. Es decir, la ecuación es 2 o 4. ¿Ok? Que vendría siendo como la suma de la compuerta OR. Entonces, en el caso de B+, tenemos que la ecuación va regida. Bueno, el caso de B+ ya no es cabeza, no es grupo 1, sino grupo 2, es decir, no es grupo 1. Entonces, ahí cuando no es grupo 1, nosotros vemos que la ecuación está regida por el grupo en que lo contiene, por el sensor que terminó la actividad anterior, ¿sí? Que le da como paso a la siguiente. En este caso, para el B+, vemos que está en el grupo 2 por el sensor anterior, que es S1, ¿sí? S1. Entonces, aquí en la particularidad, hay un caso particular que nosotros debemos garantizar de que se dé una retención, así, cuando está en B+, ¿ya? Entonces, la implementamos como una suma, es decir, se da esta condición o se da esta condición, que es la que me va a ayudar como que en la retención de B+, ¿sí? Que va por un contacto de temporizador por el S4, que es decir, cuando está B+ afuera, ¿sí? Entonces, en el caso de B-, que no es de posición 1, está regido por el grupo en que se encuentra, que en este caso es 4, por el sensor anterior, que sería, en este caso sería S1, aquí, y contacto de temporizador. Bueno, aquí vemos lo que es la representación del circuito ya montado en lo que es el software FluidSim de efecto, para lo que es la simulación y la comprobación de la ecuación que se presenta aquí. Tenemos la representación como el esquema de potencia, el esquema de control, esta parte. Aquí son como que para determinar un poco más detallada lo que pasa en cada etapa, ¿sí? La activación del grupo 1, la activación del grupo 2, aquí qué pasa, la activación del grupo 3 y el grupo 4. Bueno, ahora a continuación vemos lo que es la simulación del circuito, ya viendo el circuito real montado en el software. Bueno, aquí vamos a hacer lo que es la simulación de nuestro circuito que va a regir la ecuación de aquí descrita. Entonces, vemos, bueno, para el tema de, digamos que el circuito de potencia, lo, lo protegemos o le damos inicio, digamos que con un interruptor termomagnético, un selector, cualquier sea la necesidad del proyecto. ¿Sí? Aquí energizamos nuestro circuito, como también para el circuito de control le damos como una energización
mediante un interruptor o selector, según la necesidad del proyecto, lo que se implementa, un poco lo más real. Entonces vemos lo que es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, el temporizador. Vemos lo que es la parte de eh, la, la bobina de la electroválvula del cilindro A y la bobina de la electroválvula del cilindro B. Nuevamente, son cilindros de simple efecto con retorno por muelle, válvulas monoestables con electroneumáticas monoestables con retorno por muelle. Entonces, sin más, la condición es hacer una pulsación y que el circuito comience a realizar su actividad. Entonces, procedemos para que sea un poco más lento el proceso. Entonces, iniciamos, que sería más, a menos, se activa B más, queda en retención el circuito. Posterior a la temporización aquí, se da el B menos. Ahí se retirarían como los dos elementos ya llenos. Para iniciar nuevamente el ciclo, se pulsa el botón, el pulsador P1, nuevamente a más. Cuando se activa grupo 2, desactiva aquí, se hace la retención. Ok, esto sería como que un poco más rápido. Entonces nuevamente. Luego el temporizador el que me rige como que el movimiento hacia atrás del cilindro B. Entonces aquí generalizamos nuestro circuito, nuestro sistema de control. Bueno, esto fue todo para la representación de la actividad y el funcionamiento del circuito. Muchísimas gracias por su atención.